Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Repito, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias una vez más por el honor y el privilegio de poder compartir tu santa y bendita palabra. Te pido, Señor, que tus ángeles coloquen un carbón santo en mi mente, en mi corazón y en mi boca, para que todo lo que exponga provenga de ti, Señor, y no de emociones humanas. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por enviarnos a tu santo y bendito Espíritu que mora en nosotros y nos muestra toda la verdad. Oro a ti, Señor, para que abras el entendimiento de mis hermanos y de todos los que nos acompañan y de aquellos que escucharán a través de las redes sociales. Y que este día, Señor, sea un antes y un después en sus vidas. Es un domingo menos para tu regreso. Gracias por este bendito día. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. El pasaje que acabo de leer, el versículo que acabo de leer, es muy famoso. De hecho, muchas personas pues lo utilizan de una u otra manera, pero es un pasaje muy famoso. Lo que vamos a ver ahora es lo que Dios quiere mostrarnos como principios en ese hecho. Hablándoles un poco de historia con respecto a este pasaje, para muchos teólogos no está claro de que en un principio formara parte del evangelio, de los 4 evangelios, porque pareciera de que Cristo, hablando de la mujer adúltera, tomaba de una manera muy light el hecho del adulterio y la fornicación. Sin embargo, con el tiempo se descubrieron papiros que demostraban que sí se encontraba, y por eso sigue estando aquí en la palabra de Dios. Amén. Así que les invito a que me acompañen, por favor, para leerlo todo el pasaje, y comenzamos a desglosar lo que Dios tiene para nosotros. Está en Juan 8, vamos a ver del 1 al 11, dice así: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El título del mensaje es: ¿dónde están los que te acusan? Amén. Muy bien. El pastor John Wesley, un puritano británico, dijo las siguientes palabras: no condene a nadie por no pensar como usted piensa. Que todos disfruten de la libertad plena y libre de pensar por sí mismo. Cada uno use su propio juicio, ya que cada uno debe dar cuentas a Dios. Aborrezca todo acercamiento en cualquier tipo o grado al espíritu de persecución. Si no puede razonar ni persuadir a un hombre de la verdad, nunca intente forzar a un hombre a hacerlo. Si el amor no lo obliga a venir, déjelo en manos de Dios, el juez de todos. Este pasaje tiene varios protagonistas. Lo primero que vamos a ver es quiénes son los fariseos. Vamos a cortar un poco más, no solo en saber de que es una secta judía, era un grupo sectario por sus formas y métodos, sino también por qué Cristo con tanta pasión
confrontaba a personas que lo que querían era cumplir la palabra de Dios, el Pentateuco en su caso, que es la Torá. Amén, y hacia allá nos dirigimos, para luego ver cómo Cristo reacciona ante lo que ellos querían ejecutar, ella y su futuro. Juan 7:53 es donde comienza la historia. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. O sea que lo primero que vemos aquí es que no hay nadie que pudo haberle dicho al Señor, ven a casa con nosotros. Todo el mundo se fue a su casa y él se fue al monte de los olivos. Pero también se da cumplimiento a la palabra en Mateo 8:20, donde dice, las zorras tienen las guaridas y los aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Cristo va a ir hacia un templo y allí va a suceder todo lo que voy a narrar a continuación, que ya hemos leído. Versículos 2 y 3 dicen, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado a él y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Quién era un escriba? Un escriba era una persona quienes copiaban las escrituras, esa era su responsabilidad. De hecho, ellos en tradición, cada vez que escribían una letra tenían que cambiar el bolígrafo, porque veían profano de utilizar el mismo bolígrafo con otra letra. Por lo tanto, eran personas que tenían completamente grabada la ley en su mente. Amén. Y los fariseos, estos escribas también eran una especie de abogados, pues era esa secta judía, miembros del Sanedrín. El Sanedrín era como decir un consejo político, era quienes dirigían las normas morales del pueblo de Israel. Su palabra, su nombre significa separados. Así que vamos a ver estos dos grupos, cómo son, para que podamos entender lo que Dios quiera decirnos. Eran las personas más rigurosas en su región. Todo su centro de la religión era observar la ley y aplicarla hasta la última tilde. Ellos eran los únicos que creían que tenían la piedad, nadie más. Eran los únicos que merecían recibir la bendición y la gracia de Dios. Cuando yo leí de los fariseos hace ya mucho tiempo, yo me imaginé hombres con esas grandes ropas, con barbas grandes. Y quizás sí en ese entonces, pero luego con el tiempo, en el camino del Señor, me di cuenta de que en la iglesia y hoy por hoy sigue habiendo fariseos. Y lo peor de todo eso fue que en un momento de mi vida también fui un fariseo. Todos de una u otra manera llevamos un fariseo dentro. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Siempre me llamó la atención porque Cristo los confrontaba. Iba por ellos. ¿Por qué? Si ellos intentaban mantener la ley de Moisés, por cierto, 613, no era fácil ya de por sí el propio pueblo hebreo cumplir con todas ellas. Sin embargo, en el camino del Señor son los que se le atraviesan a Cristo y Él los confronta. Dios va a confrontar siempre al religioso, porque la religión nos separa de Dios. Dios envió a su Hijo para que haya entre nosotros una relación con Dios, que es completamente distinta. Ellos siempre demostraban que eran suficientes en todo. No necesitaban a Cristo y el Señor lo sabía, como muchos de nosotros. Basta que nuestra cuenta bancaria esté bien, pues ¿para qué necesitamos a Dios? Para algunos. O otros con su propio coeficiente creen que es suficiente. Yo resuelvo esto, ¿para qué necesito esto? El fariseo piensa así: yo cumplo, yo hago, yo no necesito de un Salvador. Cristo podía ayudar a cualquiera, menos a ellos. Ellos solo necesitaban a alguien que los sacara de la imposición romana. En otras palabras, mucha gente simplemente necesita que le solucione Cristo el día a día. Pero Cristo vino y murió por nosotros por la vida eterna. Y ellos hasta hoy no lo entienden. De hecho, siguen esperando un Mesías político. Esos destellos del fariseísmo que podríamos tener nosotros podrían ser puntos como estos: conocer toda la Biblia y sin embargo no ser caritativo y tener un duro corazón. Uno puede creer en el Cristo resucitado como Salvador y sin embargo ser desobedientes a Él. Eso es fariseo. Tuvieron al Cristo de gloria al frente y no lo reconocieron. Sigamos en el versículo 4 y 5. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Saben, la acusación era correcta.
pero es muy delicado, porque todo lo que exigía la ley era tan precisa que la única manera de poder lograr obtener ese resultado para acusarlo era o que se tramaba algo para poder lograrlo o hacer un seguimiento a la persona. Porque ni siquiera saliendo de la habitación, ni siquiera encontrándolos en la misma cama, se podría ejecutar la apedreada. Sin embargo, la Escritura dice en el acto mismo. Por lo tanto, lo que aquí parece y muestra es como que armaron algo para acusar a Cristo. Empezamos leyendo de que bajó al templo y estaba ahí todo el pueblo. Y no les extrañen que en nuestras vidas sucedan cosas en los momentos de mayor multitud para acusarnos, para hacernos caer. Todo eso son maquinaciones, como ellos. Lo que salta aquí es que aquí no hay endemoniados, ni borrachos, ni drogadictos, ni alcohólicos, eran religiosos. Por lo tanto, la religión es una puerta que abre la oportunidad para que nuestro enemigo actúe. ¿Sabían ustedes que tenemos un enemigo, verdad? Esta palabra maestro y la pregunta pareciera ser cacciosa. ¿Entienden el término caccioso? Con la intención ya predeterminada de hacer daño, de hacerlo caer para que pierda. Esa es una pregunta cacciosa, que lleva una mala intención. ¿Tú pues qué dices? Si él aceptaba la apedreada, el pueblo de Israel se iba a levantar contra él, porque no había piedad. Y si no, se iba a levantar no solo los fariseos al no cumplir la ley, sino también Roma, porque para Roma esto era un delito también. Por lo tanto, el problema era serio. Ahora, vayamos a esas leyes que ellos citan, porque aquí sucedió algo que no es normal. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio 22, del 22 al 23. Pregunto, ¿dónde estaba el hombre? ¿Quién era el adúltero? ¿Él o ella? Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 22, 22 y 23. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada, versículo 23, con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis ambos a la puerta, versículo 24, de la ciudad y lo apedrearéis, le caerás a piedra. Y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, no confrontó ese momento, sino cedió, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Observen cómo terminan los versículos, cómo Dios califica ese hecho y cualquier pecado. Pero aquí objetivamente está hablando de los actos sexuales, tanto fuera del matrimonio como la fornicación. Personas que tienen intimidad sin estar casados. Levítico 20:10 dice, esta es otra de las citas a las cuales hace referencia a estos fariseos. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esta palabra indefectiblemente significa van a morir sí o sí y nadie los puede rescatar. Es una sentencia. Por eso era tan delicado acusar a alguien así, porque tenía que estar en el acto mismo y para eso implicaba otra serie de factores. Este mundo en el cual vivimos ve la intimidad sexual y todo lo que eso implica de una manera muy light. Pero para Dios esto es sagrado. Miren lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuero y pellejo tiene dueño. Y si expandimos, si abrimos el abanico con respecto a esto, no solamente está hablando de la sexualidad, de cómo nos alimentamos, de todo lo que hacemos con el cuerpo, si lo cuidamos, si no lo cuidamos. Usted no necesita pecar contra su cuerpo con una persona. Hoy por hoy Internet ayuda en eso. Sigamos en el texto base 8:5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esa pregunta cacciosa
Todo seguidor de Cristo va a ser confrontado con preguntas como esa. Tú dices que me tengo que casar. ¿Dónde dice que yo me tengo que casar? ¿Dónde dice que yo no puedo hacer esto y lo otro? ¿Dónde dice que yo no puedo salir y divertirme y tener otra mujer? Pero eso es un buen indicador, como lo fue con Cristo. Cuando somos confrontados con preguntas como esa es porque hay una luz en nosotros que está manifestando esa tiniebla. Así que denle gloria a Dios si eso sucede. Malo sería de que no hubiera esa confrontación, porque entonces no somos sal, no somos luz. Todo está sucediendo porque Cristo está confrontando a todo un mundo para que se arrepienta. Y eso manifiesta. Cuando usted está lleno de Dios de verdad, donde usted va, salta algo. Ellos querían hacer caer en una trampa al maestro. Si aceptaba que apedreara a la mujer, el pueblo diría pues que no era piadoso. Y lo otro, pues Roma y los fariseos iban. Miren, el corazón depravado del hombre, escuche esto, el corazón depravado del hombre le da consuelo y tranquilidad si solo puede encontrar una persona peor que él mismo. Saben, los pecados sexuales tienen mucho tomate. Eso es un término muy español. O sea, tiene chisme, tiene farándula. Pero la envidia, la amargura, que no se ven, también son pecados. Y están allí. La mentira, el engaño. Este corazón fariseo piensa que el mayor pecado del otro es la excusa de él. Mientras acusa e inculpa a otros con vehemencia, se olvida de su propio mal. De esta manera se regocija en su iniquidad. Ese es un corazón fariseo. Ven que te tengo que contar algo. Versículos 6 y 7. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Nadie sabe qué escribió. Muchos dicen que podría ser los pecados de todos los que estaban allí. Esta va a ser una de mis preguntas cuando esté arriba con él. ¿Qué escribiste? Interesante que ese momento donde se encontraba esta situación y él está allí. También me muestra en esos momentos difíciles que tenemos que tomar decisiones, el control que proviene de la comunión con Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Tranquilo, teniendo el control de todo. Este versículo 7, lo voy a volver a leer. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Frecuentemente es utilizado para excusar el pecado porque todos los demás han hecho cosas malas. Vienen contra mí y suelto este versículo. Tira la primera piedra, pues. ¿Quién eres tú para decirme esto? Pero este versículo no excusa el pecado. Lo que hace es condenar a los culpables, aunque nunca sean descubiertos sus pecados. Una vez una mujer en una iglesia quería abandonar la iglesia porque se le acercó al pastor y le dijo que todo el mundo en la iglesia lo que hacía era ver el teléfono, nadie prestaba atención al mensaje y todo el mundo hacía lo que le daba la gana en el culto. Así que ella iba a buscar otra iglesia. El pastor pues le dijo: vale, pues lo entiendo, pero hágame un favor antes de que se vaya. El próximo domingo usted va a agarrar una jarra y la va a llenar de agua hasta arriba, hasta el borde. Y va a caminar desde el púlpito hasta la puerta de la iglesia. Y lo va a hacer durante el tiempo del servicio. Así fue, la mujer lo hizo. Al finalizar el culto, antes de despedir a la mujer, el pastor le dijo: hermana, ¿a quién vio hoy viendo el teléfono? Viendo que hablaba y quién no prestaba atención. Y ella le dijo: pastor, pero ¿cómo voy a ver si estaba pendiente de la jarra? Que no se me botara el agua, como me dijo. Esa es la clave. Cuando usted está pendiente de su vida, poco tiempo tiene de ver los demás. No hay tiempo. Yo, por lo menos, tengo tantas cosas que arreglar con Dios y aquí estoy. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Acusados por su conciencia. Hay gente que se cree perfecta, que no han roto un plato. Es más, usan palabras como esta: tengo que hablarte de Pedrito. Bueno, yo también tengo mis rollos, pero tengo que hablarte de Pedrito. Y de la hora que van a hablar, 2 minutos son para ellos aparentemente reconocer que están bien o que están mal, perdón, y el resto del tiempo es para hablar de los demás.
Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esa abundancia ya te dice exactamente lo que le interesa y cómo está. Lo que pasa es que utiliza estos 2 minutos para justificarse su conciencia. Aquí ellos fueron acusados. Y seguro que tenían más cosas que la mujer. Porque es el indicador del que acusa. Miren lo que dice la Biblia, Marcos 10, 18. Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, aquí nadie se salva. Y si nosotros nos preocupáramos primero por nuestra relación con Dios y cómo estamos con Dios, les aseguro que no va a haber tiempo de ver a los demás. Un verdadero hijo de Dios ve primero su situación antes de ver a los otros. Los fariseos hacían lo contrario. Cuando leen los evangelios se dan cuenta de que acusaban a Cristo por sanar a un hombre en el día de reposo. Para ellos era más importante ese cumplimiento que la nueva vida que tenía esa persona. Eso indicaba lo que había en su corazón. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Wow! Gracia. Mire, la diferencia de la misericordia a la gracia es que la misericordia es el objeto o es lo que por medio de ella Dios no nos da lo que merecemos. Y la gracia es aquello que Dios utiliza para darnos aquello que no merecemos. ¿Conocen? ¿Ven? ¿Notan la diferencia? Misericordia hace que Dios no venga y nos sentencie. Y la gracia es que nos da algo que no merecemos. Ella había faltado. En ningún momento Cristo se opone a la ley. Porque quien inspiró a Moisés a escribir eso fue él mismo. Quien estuvo en el monte allá con Moisés fue él mismo, en la persona del Padre. Él sabía lo que ellos estaban diciendo. Y Dios lo estableció en su momento porque tenía que poner orden en un pueblo. Pero aquí está Él manifestando gracia. Y esta última frase es tan sencilla, pero a la vez tan exigente. Ve y no peques más. Porque en realidad es así de sencillo. Pero al vivir en un cuerpo caído y con sentimientos caídos no es fácil. Una persona que está acostumbrada a mentir no es fácil. Pero Dios está para ayudarnos. Al adicto a la pornografía, al mentir, al engaño, a las adicciones. Dios está allí para ayudarnos. Todo empieza confesando ese pecado. Y no peques más. Nosotros vemos con gracia a aquellos que nos rodean, sabiendo nosotros que pecan igual, o vamos y le caemos a bibliazo. ¿Hay gracia cuando vemos a nuestra pareja, a nuestros hijos pecando? ¿Vamos con el martillo y los clavos o vamos con un brazo de amor, un abrazo de amor? No le manda a hacer penitencias, ni rezos, ni golpe de pecho. Es sencillo, pero a la vez desafiante. No peques más. Ella era la casada. ¿Dónde estaba el hombre? Quizás parte de una confabulación para que Cristo cayera en la trampa, pero ahí debieron haber estado los dos, no solo ella. Pero también vemos un poco allí esa cultura judía, donde para el pueblo judío las mujeres eran como perros, eran ceros a la izquierda. Miren cómo el apóstol Pablo presenta esas últimas palabras de Cristo en esta historia. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay pecados que no mueren de la noche a la mañana, pero va a depender de nosotros, porque si sigue estando allí con vida, es porque está recibiendo vida. Mátelo, Cristo lo va a ayudar. Hebreos 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos, cabros y la ceniza de las becerras rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí está la ayuda. Yo no puedo con esto, Señor. No puedo con esto. Esto es muy fuerte. Está tan arraigado en mí que miren, hay pecados que hasta tienen contrato firmados. Ayúdame a salir de esto. Hay otra gente que ama el pecado. Eso es más difícil. Yo voy a la iglesia, leo la Biblia y hago esto, pero esto no me lo toques.
esta es mi vida. Poco se puede hacer allí. Cuando usted estudia la sangre de Cristo, siempre está relacionada con la limpieza de pecados. Cuando usted ore, límpiame esta mente, límpiame esta boca, limpia este corazón inmundo que lo que hace es que salen palabras que lo que hacen es daño. Yo he estado allí, hermanos. Yo no soy un querubín. Y la fe en la palabra de Dios me ha ayudado. Usted también puede hacerlo. Hebreos 10, 26, 27 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay otro sacrificio. Ya vino Cristo y pagó. Dudé en colocar este versículo, pero creo que es que necesitan tenerlo claro, porque de verdad hay versículos que son muy fuertes, pero estoy expuesto a decir todo el consejo de Dios. Hebreos 10, 29 dice, por favor acompáñenme allí, léanlo con sus ojos. Hebreos 10, 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto no es un juego. No puedo tener un pie aquí hoy y en la noche otra cosa, o al salir de aquí otra vida. Dios vomita al tibio. Es preferible no reconocerlo. Con Dios no se juega. Voy a terminar con esto. Cristo no halló defecto en la ley. Repito, Cristo no halló defecto en la ley, ni excusó la culpa de la mujer prisionera. Tampoco tomó en cuenta el pretendido celo de los fariseos. Se condenan a sí mismos los que juzgan a los demás, y sin embargo hacen lo mismo. Todos los que de alguna manera son llamados a culpar las faltas del prójimo están especialmente preocupados, y deberían hacerlo, de mirarse a sí mismos y mantenerse puros antes de. En este asunto de la mujer, Cristo asistió a la gran obra por la cual vino al mundo, la cual era llevar a pecadores al arrepentimiento, no para destruir, sino para salvar. Él apuntaba a llevar el arrepentimiento no solo de la acusada, demostrándole su misericordia, sino también a los acusadores, demostrándole sus pecados. Ellos pensaron tenderle una trampa. Él procuró convencerlos y convertirlos. Casi fueron salvos. Y así hay muchos que llegaron ahí hasta la puerta. Casi. Soltaron las piedras, fueron convencidos de pecado, pero no siguieron a Cristo. Porque cuando usted entiende lo que sucedió en la cruz del Calvario, no queda otra manera de vivir, que es vivir para Él. Así como ella estuvo a punto de morir por una causa legal, nosotros también. Pero el Hijo de Dios vino a Calvario y en lugar de nosotros murió por nosotros. Quiero pensar, porque me sentí identificado con ella, que su historia no termina en el versículo 11. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con las mujeres. Yo creo que ella estaba allí. Yo creo que sí. Con María,
Magdalena también, que no es la misma, por cierto. Esta es una mujer y María Magdalena fue otra, la cual Dios le sacó 7 demonios. Cuando usted entiende de verdad lo que pasó en Calvario, su vida no puede ser la misma. Si usted sigue igual, usted no sabe qué pasó en la cruz. No es posible. Si lucha con un pecado, Él está allí, para eso murió, para ayudarnos. Ustedes saben lo que es la hipermetropía. La hipermetropía hace que usted vea nítidamente de lejos, pero de cerca no ve nada. Y eso padecían los fariseos. Eran precisos con el pecado del resto, pero con ellos no veían nada. Cuidado con eso en su vida. Vea nítidos los suyos. Le va a ir mejor. Póngase de pie. Señor, estoy muy agradecido. Incline su rostro para orar. Estoy tan agradecido por este día. Agradecido, Señor, por la visita de la familia de Carol, de sus padres. Después de 2 semanas, Darely está con nosotros y Mati. Hoy me faltó gente, Señor, pero sé que estás en control de todo. Guárdamelos y cuídamelos donde quiera que estén. Señor, necesitamos gafas que nos hagan ver mejor de cerca que de lejos. Que podamos ver primero nuestra vida contigo antes de hablar del resto. Si en algún momento nos identificamos con estos fariseos, con estos corazones religiosos, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu gracia, tu amor y tu fidelidad. Y antes de acusar a alguien, recordar cuánto nos has perdonado. Que nunca nuestras manos estén llenas de piedras, de acusaciones, de chisme, de contiendas y el resto. Que seamos como esa mujer llevando esa jarra de agua pendiente de nuestra vida, porque ahí te va a agradar. Y luego veremos al resto como viste a esta mujer en gracia y en favor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Y recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque eres el único digno, mi Cristo. Bendito seas por siempre. Pedimos tu bendición para esta semana y para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Estamos despedidos. Gloria a Dios. Gracias, Señor.